Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Hablemos con Dios. Les habla su amigo, servidor y pastor Jorge Saldarriaga. Quiero compartirles en esta mañana un pasaje bíblico maravilloso que está en la carta a los Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Dice la palabra de Dios: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí en este texto, el apóstol Pablo nos habla de la fe de Abraham, el cual Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones. El problema era que Abraham tenía casi 100 años y su cuerpo estaba como muerto, y su esposa era anciana y estéril. Humanamente, el tiempo de concebir un hijo había pasado y todo indicaba que la promesa no se cumpliría. Pero qué interesante cuando tú lees el versículo 18 y dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí ocurrió algo extraordinario. ¿Qué significa la palabra esperanza? En nuestro lenguaje moderno, esperanza muchas veces se refiere al deseo de que algo bueno ocurra en el futuro. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra griega para esperanza no significa un simple deseo incierto, sino que se refiere a una expectativa segura basada en una promesa confiable. Y esto no es solamente optimismo, no es vivir de ilusiones, es la convicción de que Dios hará realidad lo que Él ha prometido. Y hoy vamos a responder por medio de estos versículos que hemos leído una pregunta muy importante: ¿cómo podemos mantener viva la esperanza aun cuando aparentemente todo está perdido? ¿Cómo mantener viva la esperanza? En primer lugar, debemos decidir confiar en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Romanos 4:18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padres de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y este versículo nos enseña que hay dos tipos de esperanza: la que depende de las circunstancias y la que depende de las promesas. Podemos ver que Abraham decidió confiar en la promesa de Dios que Dios le había dicho o le había hecho. Y por eso pudo tener esperanza a pesar de las circunstancias. Es por eso que cuando el matrimonio parece no mejorar, cuando el hijo no cambia, cuando la economía no alcanza, cuando la enfermedad no mejora, no debemos perder la esperanza, poniendo la mirada en las circunstancias o en las probabilidades, sino que debemos confiar en lo que Dios ha prometido. Recuerda, hijo de Dios, la esperanza muere cuando depende de lo visible, pero la esperanza vive cuando depende de la palabra de Dios. En segundo lugar, no debemos permitir que la duda y el temor dominen nuestro corazón. En el versículo 19 y 20 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí vemos en estos versículos, podemos observar algo muy importante. La Biblia dice que Abraham consideró su cuerpo, es decir, él no negó su realidad, ni tampoco fingió optimismo,
pero no permitió que la realidad debilitara su fe. Y esto no significa que no podemos ignorar la realidad. No debemos rendirnos. La verdad es que no nos podemos rendir ante ella. Todos los cristianos enfrentamos momentos de angustia, de preguntas sin respuesta, de oraciones que parecen no ser contestadas. Pero la clave no es que nunca llegue la duda. La clave es no permitir que la incredulidad domine nuestra vida. Esto no significa que fe no es negar que estamos enfrentando una tormenta. Fe es no permitir que la tormenta tome el control de nuestro corazón. En Marcos, en el capítulo 4, versículo del 37 al 40, dice la palabra de Dios, cuando vino la tormenta ante los discípulos, dice, pero se levantó en una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En tercer lugar, tenemos que comprender que la esperanza está basada en el poder de Dios, no en la capacidad humana. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y aquí podemos decir que encontramos la raíz de la esperanza de Abraham. Él estaba convencido de que si Dios lo prometió, Dios lo puede cumplir. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos dice que Abraham estaba tan seguro del Dios que tenía, que iba a matar a su hijo porque sabía que Dios lo iba a resucitar. Esto es impresionante. Esto nos demuestra que la esperanza verdadera no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra edad, ni de nuestros recursos, ni de nuestra experiencia, sino que depende de que Dios es poderoso y puede cumplir todo lo que ha prometido. Lucas 18:27 dice, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hijos de Dios, la esperanza verdadera no es optimismo, no es positivismo, no es negar la realidad, sino que significa estar plenamente convencido de que Dios puede hacer lo que prometió, aunque todo alrededor diga lo contrario. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es vida para nosotros, Señor. Qué bueno, Señor, oh Dios, es volver otra vez a descansar en tu palabra, a esperar en lo que has dicho y en lo que has prometido, sin ignorar, Señor, oh Dios de los cielos, nuestra realidad, ni haciéndonos los ciegos, sino al contrario, reconociendo, Señor, que no es mi realidad lo que definen las cosas, sino tu palabra, que es vida, y lo que has prometido, Señor. Gracias por la esperanza verdadera. Gracias, Señor, oh Dios, por colocar en nuestro corazón la certeza de que tú vas a hacer todo lo que has decidido hacer, aunque todo alrededor diga lo contrario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!